Entonces, aquí hablando de infecciones del sistema nervioso central hay dos conceptos que vamos a manejar, lo que es la meningitis y lo que es la encefalitis. Las vamos a ver por separado, por propósitos didácticos, pero lo más común es que haya meningoencefalitis, o sea, las dos cosas al mismo tiempo. La meningitis es una respuesta inflamatoria aguda y grave que afecta las leptomeninges y obviamente hay aumento anormal en el número de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, compromete tanto el líquido como el parénquima, tiene una mortalidad alta aún a pesar de los nuevos antibióticos, y en los adultos, porque luego después en los niños es diferente, pero en adultos la meningitis tiene una mortalidad del 25% y otro 25% tiene secuelas neurológicas graves. O sea, si les da meningitis, la mitad de los pacientes van a quedar mal o van a morir. Es una urgencia médica que se describió desde el siglo XVI. Y bueno, la meningococcemia fue la primera que se describió, se le llamaba fiebre purpúrica maligna, era necesariamente mortal. Ya desde hace 50 años, cuando se inventó la penicilina y todo esto, empezó a mejorar la mortalidad. Sobre todo, acuérdense que el meningococo se muere soplándole, es muy lábil, no tiene plásmidos, no genera resistencia. La penicilina G lo mata. Y en los 70 fue cuando empezó a haber ya ciertas bacterias resistentes, pero el meningococo afortunadamente nunca se ha hecho fármaco resistente. La meningitis constituye un problema de salud pública internacional, aparece en todos los países, pero es principalmente una patología de países pobres. En África hay una cosa que se le llama el cinturón meningítico y es muy común como causa de muerte en niños y en adultos. En general hay 1.2 millones de casos por año y produce 135,000 muertes. El 10% de esas se atribuyen al virus del herpes simple. La meningitis aguda la podemos clasificar por su evolución en aguda, subaguda y crónica. Hay meningitis crónica, sobre todo las que producen los parásitos y la tuberculosis. ¿Cómo llegan los microorganismos a las meninges? Bueno, lo más común es la diseminación hematógena, cuando hay bacteremia a partir de neumonía o endocarditis. Ya actualmente la endocarditis es más rara, pero por ejemplo en África sigue habiendo mucha enfermedad reumática del corazón, endocarditis, meningitis, es como un continuo, ¿no?, de la infección. Ya en México es más raro, de hecho ya la enfermedad valvular reumática es rara, aunque la pueden llegar a ver en pacientes de más de 60 años. Puede haber infecciones parameningias, la más común es la sinusitis o la otitis media, con mastoiditis. Son pacientes que tienen antecedentes de infecciones de vías respiratorias superiores recurrentes y que de repente desarrollan mucha fiebre y alteraciones neurológicas. No hay que olvidar también las causas iatrogénicas de meningitis, trauma o cirugía de la cabeza, y algunas causas raras como cuando hay inmunodeficiencias congénitas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener meningitis? Es una enfermedad de los extremos de la vida, más de los 60 años y menos de 5 años. Le da más a los hombres, personas hacinadas o personas que tienen contacto con pacientes con infecciones. Infecciones crónicas, sobre todo de los senos paranasales, de los oídos, la endocarditis. Y bueno, el uso de drogas intravenosas también es un factor predisponente a tener meningitis. Pacientes que tienen válvulas de derivación o implantes cocleares, pacientes inmunodeprimidos, pacientes que no tienen vaso, otros trastornos hematológicos, los pacientes con VIH positivo o quienes están recibiendo inmunosupresores para alguna otra causa también están predispuestos a la... ¿Cómo la vamos a clasificar? De acuerdo a la gente. Hay meningitis bacteriana y hay meningitis aséptica. Aséptica significa que no se identifica un agente causal.
vivo, ¿verdad? Es un microorganismo. Y de las, tenemos por ejemplo, de las asépticas, que son infecciosas, no bacterianas, no viral y viral. Y de las no infecciosas, las que son por enfermedades sistémicas, sobre todo lupus, y la causada por drogas, sobre todo fármacos de quimioterapia, son los que más producen meningitis aséptica. Y también puede haber meningitis por invasión neoplásica del encéfalo. Ahora, las que son no bacterianas infecciosas, no virales, son estas, que son muchas, ¿eh? Por hongos, por enfermedad de Lyme, por sífilis, por tuberculosis, por alguna bacteria típica que no genera fiebre, inflamación causada por una infección que genera pus, pero que no está dentro del cerebro, por ejemplo, un absceso mastoideo, una otitis media o interna supurada, por contigüidad puede inflamar las meninges, pero la pus nunca llega a entrar al espacio subaracnoideo. Y también está este concepto que es de una meningitis bacteriana parcialmente tratada. Tienen meningitis bacteriana, les dan antibióticos, pero no les dan las dosis adecuadas o el tiempo adecuado y generan una meningitis crónica de un curso subagudo, pero es bacteriana y se llama así, meningitis bacteriana parcialmente tratada. Es más común en inmunodeprimidos que no tienen tantos síntomas, un cuadro tan florido, tienen poca fiebre, poca leucocitosis y más bien son pacientes que están encefalópatas. La meningitis neumocócica es la más común, es en mayores de 18 años y constituye hasta el 60% de los casos de meningitis es por neumococo. Aquí está la foto del neumococo, tiene una mortalidad del 26%, casi un cuarto de los pacientes, solo un cuarto de los pacientes tienen neumonía asociada y casi siempre se asocia más bien con otitis media. Obviamente si el paciente tiene diabetes, no tiene vaso o toma alcohol o tiene alguna inmunodeficiencia congénita, el pronóstico es peor. La meningitis meningocócica antes era la más común, de hecho esta es la que es más probable que les pregunten a pesar de que no es la más común, pero es como la clásica, ¿verdad? Clásica meningitis es la por meningococo. Se da por brotes epidémicos en adultos jóvenes o niños, es un cuarto de los casos, sobre todo en África es donde hay esto. Aquí en México puede haber, pero es muy raro. De hecho, como provoca epidemias, si se diagnostica un caso, así aunque ustedes hayan estado a 10 metros del paciente, tienen que tomar rifampicina, es una cuestión delicada de salud pública, porque el meningococo es altamente virulento, o sea, tiene una virulencia muy grande y se transmite fácilmente. Esto es probable que también les puedan preguntar, existe esta prueba que se llama la prueba del vidrio o del vaso de vidrio. Es un paciente que tiene meningismo y empieza con un rash purpúrico, entonces le aplican un vidrio, un vaso, le pegan al rash y no desaparece. Normalmente si ustedes presionan un rash, desaparece, se hace pálido por lo menos. Pero el rash que provoca la meningococcemia no desaparece. Aquí ven el vidrio, está presionado sobre el rash y se mantiene la misma morfología. Es un signo clásico, así muy antiguo de meningitis meningocócica. La mortalidad no es tan alta, 13%. Y el meningococo es ubicuo, o sea, está en todos lados, muchas personas lo tenemos aquí, por ejemplo, dice que el riesgo es portación nasofaringea sintomática. La población, hasta el 6% de la población general tiene meningococo en la nariz y no pasa nada. La Haemophilus influenzae también puede provocar meningitis, es la tercera causa. Casi todos los casos son en ancianos o en menores de 6 años. El subtipo B constituye la mitad de los casos. El subtipo B de Haemophilus influenzae tiene una mortalidad baja, 6%, y constituye el 7% de todos los casos de meningitis. Antes era mucho más, pero como ahora ya hay vacuna,
entonces ha bajado mucho y ahora solo es el 7%. Esta también es ubicua, la tenemos en la nariz casi todas las personas, o sea, es muy común, casi nunca provoca síntomas. Pero cuando hay infecciones, sobre todo de los oídos o neumonía, puede diseminarse al cerebro. Esta meningitis también es relativamente, es el cuarto lugar, es por listeria, es más común en niños y en ancianos. La prevalencia varía es alrededor del 5%, 6%, hasta 8%. Pero tiene una mortalidad alta, y esta es típica. Si el paciente tiene VIH, está post-trasplantado, pueden sospechar que tenga meningitis por listeria. La listeria, acuérdense que se adquiere por comida contaminada, sobre todo productos lácteos y encurtidos. Ahora, esta es común y no debería, pero la meningitis intrahospitalaria típicamente es por bacilos gram negativos coliformes y también por cocos de la piel. Lo más común es que nuestros amigos cirujanos no se laven las manos cuando ponen una válvula y entonces provoquen este tipo de infecciones, ¿verdad? Infecciones en el trayecto de la válvula se ve indurada, dolorosa, fiebre, meningismo. Es relativamente común. Y los gérmenes, les digo, pues son coliformes o son cocos de la piel. En 85% va a ser estafilococo áureo o coagulasa negativo. Ahora, clínicamente, ¿cómo se ve? Bueno, fiebre. No puede haber meningitis sin fiebre, ¿sí? Siempre hay fiebre. Bueno, no siempre, pero casi siempre. Si no hay fiebre, 99% de probabilidades de que no tenga meningitis. Si tiene dos de estas cuatro, 95% de probabilidad de que tenga meningitis. Fiebre, dolor de cabeza, rigidez de cuello y alteración del estado de alerta. Vean cómo la fiebre en diversas series está presente en casi el 100% de los pacientes. Rigidez de cuello, 88% de los pacientes. Alteración del estado mental, 80%, casi. Dolor de cabeza, 90%. Rash es bajo, pero porque ya saben que el meningococo es el único que produce ese rash, ¿no? Cuando hablamos de síndrome meningio, estamos hablando de la presencia de signos meningios. Signos meningios hay muchos, estos son los más comunes. El principal es rigidez de nuca. La rigidez de nuca, acuérdense, se explora de forma pasiva, es una flexión pasiva del cuello al cual ustedes encuentran una resistencia muy importante con dolor o con la aparición de fenómenos agregados que ya reciben una designación diferente de signos diferentes, ¿no? Rigidez de nuca. Si tiene rigidez de nuca es irrelevante si tiene Kernig, si tiene Brudzinski, si tiene Binda, o sea, tiene rigidez de nuca, ya ese es el principal, ¿verdad? Los sucedáneos se buscan cuando no encuentro el principal, que es rigidez de nuca. Entonces, por ejemplo, pues es el signo de Kernig, ¿verdad? Se levanta la pierna en flexión, con flexión de la rodilla, y teniendo el muslo a 90 grados se extiende la pierna, y eso provoca acortamiento del cuello. Ese es el signo de Kernig. Signos de Brudzinski hay varios, aquí les pongo dos. El cefálico, donde se busca la rigidez de nuca y el paciente recoge las piernas. Ese es el más típico, Brudzinski cefálico. También está el Brudzinski contralateral, en el cual se flexiona la pierna, el muslo sobre la pierna, y se recarga cierto peso sobre la rodilla, y eso provoca encogimiento de la pierna contralateral. Hay Brudzinski podálico, y hay Brudzinski malar, y hay Brudzinski pélvico.
todos provocan lo mismo, acortamiento de la pierna. Si encuentran signos meningios, pues eso significa que hay irritación meningia, y a la irritación meningia se le llama meningismo. Esto es una lista de algunos de los signos más comunes de irritación meningia. Realmente nada más es una curiosidad semiológica para conocer, y solo los que vayan a ser neurólogos pues tendrán que conocer cada uno de estos, pero hay muchos signos de irritación meningia. Entonces realmente el diagnóstico es obvio, pero digamos, lo que se puede diagnosticar clínicamente es meningismo, ¿verdad? Hay meningismo, hay rigidez de nuca, hay algún sucedáneo de rigidez de nuca. Pero siempre sí se requiere la punción, el cultivo y la tinción, pues para saber efectivamente qué está provocando el meningismo. Pero en general el diagnóstico es obvio, así como aquí le dice que aparentemente está sufriendo de una flecha que le atraviesa el cráneo, pero para estar seguros mejor le hacemos algunos estudios, ¿no? Igual en el caso de la meningitis, pues tiene meningismo, pero lo mejor es que hagamos una punción y todo eso para saber exactamente por qué tiene el meningismo. Todos los pacientes con meningismo hay que puncionarlos, punción lumbar, y siempre hay que hacer una tomografía antes de la punción lumbar. ¿Por qué? Porque a veces, si hay mucha hipertensión endocraneal, por edema o por cualquier otra causa, puede haber un absceso intracerebral que incrementa la presión dentro del cráneo, y si ustedes meten una aguja y comunican ese espacio con el aire ambiente, eso genera una diferencia de presión entre el espacio intracraneal que es cerrado y el espacio externo que es abierto, y eso genera succión a través del foramen magno y es mortal instantáneamente. Sobre todo pacientes que tienen papiledema o pacientes con traumatismo, hay que hacer tomografía antes de puncionarlos. Y es muy raro, pero el 1% de los pacientes pueden tener muerte por la punción lumbar. Si se hace sin TAC previo. Siempre una tomografía antes es más seguro. La punción lumbar, ¿qué nos muestra típicamente? Glucosa baja. La meningitis de causa viral tiene menos cambios en el líquido cefalorraquídeo. Y vean aquí, por ejemplo, el conteo de leucocitos normalmente, si es bacteriana, tiene más de 1000 células. O sea, pueden ver franca pus en el líquido cefalorraquídeo, 1000, 2000, 10000 leucocitos en el líquido. Cuando es viral, normalmente tienen menos de 1000, normalmente menos de 200. Cuando lo normal pues, es menos de 5 células. La glucosa normalmente está baja en la bacteriana y normal en la viral. Y la cantidad de proteínas normalmente es menor a 200, no, pero sí está elevada, porque lo normal es hasta 40 en los adultos. También es probable que encuentren aumento de los neutrófilos en el líquido cefalorraquídeo, pero eso no distingue entre bacterias y virus. Entonces, por ejemplo, típicamente la glucosa baja bacteriana, glucosa normal en las virales, proteínas pueden ser más de 200, menos de 200, leucocitos más de 10.000 y estos normalmente menos de 500. Neutrófilos, predominio de neutrófilos aquí, y aquí pues puede haber predominio de neutrófilos o no. Ahora, la tomografía puede ayudarnos a saber de dónde vino la pus. A veces podemos ver las mastoides ocupadas con una colección, un absceso, un absceso esfenoidal, una fractura o la válvula infectada, el trayecto de la válvula infectada. En el caso de los virales, la afección es difusa, entonces no vamos a ver ninguna lesión. Aquí es otra tabla donde se comparan los hallazgos del líquido cefalorraquídeo en distintos tipos de meningitis.
con ampicilina, y todos los demás en general se cubren con vancomicina o con una cefalosporina de tercera generación. A menos que sean alérgicos, pues se puede usar algún otro fármaco, pero así el tratamiento empírico, vancomicina y una cefalosporina. Muy importante, siempre estamos hablando de bacterianas, cuando hay infección bacteriana hay que dar esteroides. Esta es la dosis y se usa la dexametasona. ¿Por qué dexametasona? Porque la dexametasona es el esteroide que tiene mejor penetración de la barrera hematoencefálica y logra concentraciones más altas en el líquido cefalorraquídeo comparado con otros esteroides. Si es viral, no se dan esteroides. ¿Cómo vamos a sospechar que es viral? Pues ya vimos, el líquido tiene pocas células, glucosa normal, y no hay lesión focal en la tomografía. Si no sabemos si tiene o no tiene bacteria o virus, no sabemos, hay que seguirle dando los esteroides. Si en 48 horas el paciente no mejora, no baja la fiebre o se sigue deteriorando, hay que hacer una nueva punción lumbar. Y esta es la duración en días de que se debe dar de antibióticos. Cuando es por meningococo, 7 días es suficiente. Hemófilos influenza 7 días, los estreptococos ocupan más, hasta 2 a 3 semanas. Y en caso de la listeria puede ser hasta un mes de tratamiento con ampicilina. Los bacilos gram negativos aeróbicos, 3 semanas. Si no se trata ese tiempo, está subtratada. Y esto es muy importante, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, que son los más comunes. Ya a ustedes les va a tocar ver más meningitis en pacientes inmunodeprimidos que en inmunocomprimidos. ¿Qué secuelas deja la meningitis? Deterioro cognitivo, cambios de personalidad, vértigo, ceguera, hidrocefalia. Aquí vemos un caso de hidrocefalia severa, trombosis de venas cerebrales, vasculitis por la inflamación. Otras secuelas, formación de abscesos, puede ser cerebral como este, aquí está la pus coleccionada en el parénquima, subdural, empiema o epidural. Y el designio pues básicamente es donde se colecciona la piel. Por ejemplo, ven aquí está un absceso subdural, tiene su típica forma de lente y es un absceso subdural. Al final es pus. Y el absceso es quirúrgico, o sea, se tiene que operar. Acuérdense que los antibióticos no penetran en el absceso y normalmente no se curan, a menos que sea un absceso muy pequeño, menos de 2 centímetros y poco sintomático, pueden darle 2 o 3 semanas de antibióticos y ver si desaparece, pero casi todos terminan en cirugía. Ahora vamos a ver lo de los encefalitis virales. Las bacterias tienden más a infectar más la meninge que el encéfalo, y los virus más el encéfalo que la meninge. Y eso es por el mecanismo o por el ciclo de vida que tienen los microorganismos, ¿verdad? Los virus normalmente su transmisión es intraneuronal, o sea, viajan por el axón y llegan al cuerpo neuronal. En cambio las bacterias viajan por la sangre y por lo tanto afectan más las meninges. Cuando hablamos de encefalitis, hablamos de inflamación que involucra el parénquima cerebral con evidencia de disfunción cerebral. La causa más común de encefalitis es viral, pero hay otras. Y bueno, la forma en la que se va a manifestar depende de múltiples factores, el virus, el estado de inmunocompetencia, todo eso. Entonces, cuando es pura meningitis, el encéfalo funciona bien. Puede haber somnolencia o mucho dolor de cabeza, pero en general el pensamiento, el discurso es normal. Cuando hay encefalitis, no. Ahí luego hay afección del lenguaje, mucha somnolencia. Y si hay las dos cosas, pues estamos hablando de meningoencefalitis, que les digo que esto es lo más. Ahora, de forma importante también hay que mencionar
que siendo estrictos, por ejemplo, el Alzheimer y el Parkinson son un tipo de encefalitis. Se les llama encefalitis crónico-degenerativas. Esta ya es una cuestión así casi filosófica, pero hay ciertos microorganismos. Para empezar, no sabemos cuál es la definición de vida, ¿no? Entonces acuérdense que los virus los consideramos arbitrariamente vivos, ¿no? Abajo de los virus están unas cosas que se llaman priones, que nadie sabe realmente si están vivos o no. Y abajo de los priones están las proteínas anormales, como la proteína tau, que ya vimos que se acumula en el Alzheimer, ¿verdad? Entonces, actualmente hay teorías que dicen que el Alzheimer, el Parkinson son enfermedades transmisibles, o sea, infecciosas, que se adquieren a través de la nariz y se diseminan en todo el encéfalo, pero son encefalitis, pero son muy lentas. Y lo que provoca, porque acuérdense, ¿cómo provocan los virus la enfermedad? El virus llega a la célula, secuestra la maquinaria celular y hace que esa célula produzca muchas copias de esas proteínas víricas, ¿no? Eso lo conocen ampliamente, ¿o no? Sí. ¿Qué pasa después? Que hay tantos virus adentro de esa célula que truena y libera los virus, y esos virus infectan nuevas células y así. Comparen eso con lo que ocurre en el Parkinson, por ejemplo. Hay un cambio en el gen que codifica la proteína tau. Esa proteína tau ya no se puede destruir, se empieza a acumular en la célula hasta que se acumula tanto que la neurona muere. Es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo proceso. Entonces, por lo tanto, se puede considerar esto como un tipo de encefalitis. Para fines didácticos, estos no las tomen en cuenta, ¿sí? Porque acuérdense que existe, esta es la proteína priónica también, que es muy parecida, pero les digo, arbitrariamente hemos decidido que los priones están vivos y la proteína tau está muerta, cuando en realidad no hay una clara distinción. Todos los virus, sean de ADN o de ARN, pueden provocar encefalitis. Los síntomas van a depender de dónde se adquiere, de qué tan inmunocompetente es la persona. Y bueno, la viremia puede permitir al virus pasar la barrera hematoencefálica. La transmisión puede ser de persona a persona por vectores, por ejemplo, los arbovirus y las encefalitis que son por animales, pues sí, ahí tiene que haber el contacto epidemiológico con el agente. Por ejemplo, el HIV, pues ya la conocen. El herpes virus es de persona a persona. El lugar por donde se transmite es diferente. Las encefalitis virales son entre 5 y 10 por 100,000 personas año, no son raras, son más bien comunes. Y en general en Estados Unidos se producen cada año 20,000 casos nuevos. Los virus son la causa más común, y de los virus el más común es el virus herpes simple. Y de los virus herpes simple, el tipo 1 es el más común, ¿verdad? Hasta 90% de los casos. El virus herpes simple, ya vimos, es la primera causa a nivel internacional, seguida del varicela zoster y del virus de las paperas, y luego el virus de la influenza, los arbovirus, que ahorita vamos son estos, son todas esas que oyen en las noticias, así, la encefalitis japonesa, la encefalitis del río Nilo, todas esas que son como mitos del Harrison, sí existen, y son provocadas por arbovirus. Son de diagnóstico difícil y afortunadamente en México casi no hay. Son más bien de las regiones de Asia, de aquí de la península arábica o de Norteamérica. Si no se tratan, los pacientes con encefalitis herpética, hasta el 70% pueden tener secuelas o muerte. Entonces, esta tabla no la vamos a ver en detalle, pero la van a tener ahí en las diapositivas.
La más común por mucho es la infección por virus herpes simple, ya vimos tipo 1. Mortalidad 70%, secuelas muy comunes y no tiene patrón estacional. Más, bueno, aquí vemos una tabla comparativa, este es el más común, ya vimos 90% de los casos van a ser por tipo 1, el tipo 2 es más raro, este es el herpes genital, este es el virus. ¿Por qué es el más común? Pues porque ya saben que si ustedes ya les dio una vez, lo tienen de por vida. El virus se queda en las neuronas del ganglio de Gasser para siempre, por el resto de su vida. Entonces, si les bajan las defensas, van a tener una reactivación. Esa reactivación puede ser leve y les puede provocar, por ejemplo, la aparición de un fuego labial, nada más, parálisis facial, erupción, neuralgia trigeminal o alguna otra, o encefalitis, ¿verdad? Eso depende de qué tanto se les depriman las defensas. Pero el virus ya lo traemos casi todos. Aquí está, por ejemplo, la rabia, pues es otro tipo de encefalitis, hay que tomarla en cuenta. Virus enterovirus también pueden provocar encefalitis. El virus de las paperas y el virus del sarampión. El virus del sarampión también tiene una particularidad muy importante, que el sarampión en sí produce encefalitis, pero normalmente es una encefalitis leve. Y en ciertos casos, el virus tiene una mutación que provoca un cuadro de una encefalitis crónica que se llama panencefalitis esclerosante subaguda. El cuadro es como de una demencia, ¿sí? Una demencia rápidamente progresiva y es mortal, no tiene tratamiento. Se necesita mucha intuición y mucho todo para diagnosticarlo. Pero sí, por lo menos sepan que existe la panencefalitis esclerosante subaguda. Siempre habría que preguntar en todos los pacientes si tienen antecedente de que le dio sarampión o no. Si no le dio sarampión, pues es poco probable que tenga. Estos son los arbovirus, la encefalitis equina del este, la encefalitis del oeste, equina, la de San Luis, la japonesa, la del río Nilo. El dengue, que también produce encefalitis, este sí hay aquí en México. La enfermedad de Lacrosse. Casi todas estas de arbovirus, su ciclo de transmisión implica un mosquito. ¿En quién vamos a sospechar encefalitis viral? Bueno, es un paciente que tiene fiebre, ya vimos, o sea, fiebre, siempre tiene que haber fiebre. Dolor de cabeza, alteración del nivel de conciencia, disfunción cognitiva, cambios de conducta. A veces esto es lo único, o sea, tiene fiebre y está como confuso, no reconoce, está como raro, puede alucinar, está en delirio. Náusea y epilepsia puede haber. ¿Cómo se diagnostica? Ya vimos, la punción lumbar es básica. De todas formas hay que hacer, en todo paciente que se sospeche de encefalitis viral hay que hacer una prueba de reactividad para VIH. Porque acuérdense, o sea, la más común es herpes, todos tenemos herpes. Entonces, ¿por qué no le salió un fuego? ¿Por qué tiene encefalitis? O sea, ¿qué causa de inmunosupresión tiene? Hay que forzosamente pensar que tiene VIH, ¿sí? Se puede pedir el PCR para todos los virus en líquido cefalorraquídeo. Y aquí vemos la sensibilidad y la especificidad de cada uno de los virus cuando se pide el PCR. La más alta pues es para el herpes simple. Se hace por ELISA, es relativamente sencillo y se confirma el diagnóstico rápidamente. Si el paciente es inmunocompetente, pues lo más común va a ser el herpes simple y el varicela zoster. Si está inmunocomprometido, buscar Epstein-Barr o citomegalovirus. Acuérdense que estos 4, todos son virus herpes, todos son virus de familia herpes. CMV, varicela zoster, el simple 1, simple 2, son familia herpes. La tomografía normalmente no ayuda en nada, va a ser normal.
El electroencefalograma es anormal, pero tampoco distingue qué es lo que le está afectando. Y la resonancia magnética es el que más comúnmente se puede usar. Típicamente el virus herpes provoca, tiene un trofismo especial por la región del hipocampo y del lóbulo temporal. Entonces ya se imaginarán que los síntomas pues son básicamente neuropsiquiátricos, alucinaciones, trastorno de memoria, delirium en general. Y las secuelas son de memoria, un cuadro demencial. De hecho hay casos ampliamente documentados en la literatura de esos pacientes que no tienen memoria, o sea que ya no pueden registrar nada porque se destruyen ambos hipocampos y entonces así de, hola, soy el doctor Márquez, ¿no? Y me doy la vuelta y luego regreso, hola, y ya no me recuerda porque no puede guardar ningún recuerdo, porque no tiene hipocampos, porque se murieron por la encefalitis. Y hay varios casos en que todavía viven. Ahora, hay que distinguir lo que es la encefalitis de la encefalopatía. Acuérdense, encefalopatía no significa nada. Encefalopatía solo es disfunción del encéfalo y las manifestaciones pues son múltiples. Causas de encefalopatía múltiples también, ¿sí? Hipertensiva, por hipoglucemia, por hiperglucemia, por hiponatremia, por hipernatremia. Cualquier alteración de la homeostasis puede provocar encefalopatía. Hay otras crónicas como deficiencias nutricionales, tóxicos, infecciones, uso de fármacos. Entonces, en general, la encefalopatía, si ustedes tienen datos de afección sistémica, aunque sea una infección de vías urinarias, si el paciente está en delirium, no van a pensar que tiene encefalitis. O sea, está en delirium, está encefalópata, vamos a quitarle la infección, vamos a bajarle la presión, vamos a normalizar su glucosa y si persiste en ese estado ya pensaremos otra cosa. Pero no pueden pensar de entrada en encefalitis si el paciente solo está encefalópata, o sea, está confuso, no reconoce, puede alucinar, está agresivo. Pero hay otra causa, o sea, hay descontrol de la presión, hay fiebre, sin meningismo obviamente. Fiebre con meningismo, ya vimos, automáticamente debe hacerlos pensar en meningitis o encefalitis o meningoencefalitis. ¿Sí, sí queda claro esto? Esa diferenciación. Todos los pacientes que ustedes sospechen que tienen encefalitis tienen que recibir aciclovir. Todos. ¿Sí? A todos. Si se prueba que es virus herpes, 14 días. Si no se comprueba, pero es altamente sugerente, hay que dárselos. De todas formas, hasta una semana o los 14 días, 10 a 14 días. Si se hace un diagnóstico alternativo, pues se detiene el aciclovir. Si hay edema cerebral, pues hay que darle manitol y esteroides. Si no hay ninguna lesión en el cerebro ni hinchazón, hay que hacer la punción lumbar. Y si la punción lumbar nos apoya otro diagnóstico, pues hay que tratar ese otro diagnóstico. Típicamente al hacer la punción lumbar de estos pacientes van a encontrar 15 células, proteínas de 50, 60, la glucosa normal. O sea, es inflamatorio pero levemente inflamatorio, el paciente está en delirium, ha tenido fiebre pero no es fiebre alta. Y entonces le damos aciclovir. Factores de mal pronóstico, edades mayores de 60 años, cuando ingresan si tienen estado deprimido su estado de conciencia, que duren mucho tiempo en hospital o que no se les dé la aciclovir rápidamente. Aquí vemos cómo se comparan los días después de la infección y la sobrevida. Y bueno, obviamente si no se les da el tratamiento, mueren. Aquí en este cuadro se resume todo lo que vimos, tanto de meningitis como de encefalitis. Y bueno,